Bueno, vamos a ver. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y en esta oportunidad estamos haciendo la cadeneta. Liliana Peralta, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Recuerden que la primera parte de la cadeneta la podrán encontrar en mi canal en la sección de directo, ¿cierto? Entonces les enseñé a hacer esto en la pestaña de en vivo, miren, el túnel. Ahora estamos uniendo cadeneta con cadeneta, ¿sí? Entonces recuerden que siempre vamos a trabajar 8 cadenitas para ir uniendo. 1, 2, empezamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas, ¿cierto? Nos pasamos al siguiente túnel, miren a este túnel, y vamos a hacer un punto bajo ahí para hacer la unión, pero tomando toda la cadenita o todo el túnel, miren, ¿cierto? Entonces, en la primera parte de las cadenetas les enseñé a hacer el recorrido y después los túneles, ¿cierto? ¿Dónde encuentran estos videos? En la pestaña de en vivo de mi canal. Bien, recuerden que siempre hacemos, yo en este caso estoy haciendo 8 cadenitas para ir uniendo, entonces empiezo con 1, 2, espero se esté viendo muy bien ahí, 2, un saludito para Mireya Pareja, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, ¿cierto? Una vez que tenga las 8 cadenitas, me paso o me posiciono en el siguiente túnel. Miren, no lo puedo agarrar así, como les dije en la clase pasada, no lo puedo agarrar así, no. Debo agarrarlo así, ¿cierto? De esta manera para que el túnel quede derechito. Me posiciono entonces en este túnel y hago el punto bajo para unirlo. Entonces estoy uniendo túneles con 8 cadenitas, 8 cadenitas, 8 cadenitas, 8 cadenas y así he venido uniendo los túneles. Una vez que tenga la cadenita pegadita, empiezo nuevamente con 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas, me posiciono en el siguiente, entrando directamente en el túnel para unirlo. Bien, tú, bien, ¿y tú? Estoy grabando, voy a pasarle a mi abuela, voy a hablar con ella. Estoy trabajando. Sí, señora. Bueno, un beso. Ya regreso un momento, por favor. Bueno, chicos, entonces estamos haciendo el túnel. Ocho puntos, entonces hago 8 cadenas, lo uno aquí.
Listo. Listo, hice un punto bajo, entonces hago 8 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de que haga las 8 cadenitas, miren, llegamos al final, ¿cierto? Ya llegamos al final de los túneles, miren. O más bien al comienzo, miren. Voy a entonces agarrar, miren, yo les recomiendo que no lo hagan arriba, o sea, ustedes lo pueden agarrar así. Listo, miren. Mi recomendación es que lo agarren acá, ¿cierto? Siempre agarrando el túnel completo. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un punto deslizado. Miren, yo voy a hacer esta vez un punto deslizado. No voy a hacer punto bajo, sino punto deslizado. Subo con una cadenita. Subo con una cadenita y entonces voy a dejar una hebra bastante larga, más o menos unos 20 centímetros. ¿Cierto? 20 centímetros. Corta. Listo, ¿cierto? Miren ya cómo me quedaron los túneles. Obviamente esta hebra no va a quedar visible. Yo tengo que esconderla por aquí y en lo posible hacer un nudito, ¿cierto? Para, o sea, ir escondiendo esta hebra. Miren, entonces aquí voy a enhebrar esto en una aguja. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más al canal. A los que se conectan, los saludo. ¿Cómo están? En la primer parte de estas cadeneticas les enseñé, obviamente. Bueno. Déjenme que estoy buscando una aguja. Yo como... Bueno, inevitablemente me va a tocar hacerlo con esta. Ah, ok, aquí está. No dije nada, chicos, aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa hebra que ustedes están viendo en pantalla la vamos a ocultar esta. Yo la voy a llevar, la voy a arrastrar por acá y la voy a esconder por acá. Obviamente yo debo hacer un nudo de seguridad porque esa hebra no se puede dejar así. No puede quedar así porque corremos el riesgo de que se nos suelte. Listo. Ahí me disculpan por el movimiento de la cámara. Miren, entonces lo van a enhebrar. Ay, esta no es la aguja. ¿Dónde está mi aguja? Ok, es esta. Van a conseguir una aguja punta roma, la van a enhebrar, obviamente.
Bueno, no me voy a demorar más porque los hice esperar mucho. Enhebran. Y entonces, como les dije, esto lo van a pasar dentro del tejido. Yo voy a voltear de... ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a ocultar esa hebra que me quedó. La voy a arrastrar dentro de estos puntos. ¿Sí ven? Vamos a ir bajando esa hebra por los puntos o por la médula, ¿cierto? Miren ahí, no sé si lo están viendo. Voy a ir ocultando esa hebra para que no me quede ahí. Obviamente eso no debe quedar ahí. Espero se entienda perfectamente lo que estoy diciendo. Buenos días, Ana Pico. Buenos días, Martica 2013. Buenos días, ¿qué número de aguja maneja para tejer las mochilas? Mira, es la aguja número 2. Mira, esta es la aguja que yo utilizo para las mochilas Guayulisto, la número 2 de la marca Macusa. Le recomiendo demasiado esta aguja porque realmente para mí es una de las mejores. Miren, bajo el adaptador ergonómico. Macusa número 2, perdón, número 3. Aunque la número 2 también les funciona. Yo tengo la número 2 también y es muy parecido a esta. Listo, entonces Macusa, recuerden, número 3. Con esta aguja he tejido el bolso, el cuerpo del bolso. Súper recomendada. Entonces recuerden que estamos ocultando esa hebra por estos puntos, miren. Vamos pasando. Lo están viendo, amigos. Quiero que me confirmen. Déjenme un like, compartan, comenten. Ya saben que la explicación de la base y las primeras vuelticas de levantamiento de este bolso lo podrán encontrar en mi canal en la pestaña de en vivo. ¿Qué es la pestaña de en vivo? Bueno, es la sección donde hacemos transmisiones como esta. Ahí quedan guardadas y ustedes lo podrán ver una y otra vez. Eso realmente nunca se va a borrar de ahí. Ellas están ahí, esos videos están ahí disponibles para que cada uno de ustedes lo aplique. También les enseñé a hacer la cadenita base, el recorrido. Aquí de pronto cuesta mucho porque estoy llegando a la parte del pegue, ¿cierto? A esta parte del pegue. Entonces los puntos están un poquito apretados. Yo lo voy a hacer uno por uno con una aguja punta roma. Miren que queda bien, disimula muy bien, queda bien el trabajo. Déjenme un comentario, qué opinan ustedes con respecto al trabajo del día de hoy. Y bueno, trataré de responder las preguntas porque obviamente tengo muchas preguntas pendientes ahí en el canal. Tengo que empezar a responder esas preguntas, a leerlas y a responderlas. En la pestaña de comentarios tengo muchísimos. He estado un poquito ausente del canal, lo sé, pero he estado, digámoslo así, en otra onda de contenido. Estoy haciendo contenido en TikTok. Me pueden seguir en TikTok también como Tejeguay con Andrés Rodas. Bueno, aquí bajamos. Vamos a ir ocultando esto bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo amaneció, Alba Fanny Granada? Ok, bueno, yo creo que esta hebra la voy a llevar para atrás, así. Porque aquí, exacto, miren, ¿sí ven cómo queda de bonito?
O sea, realmente disimula muy bien, aunque esta quedó un poquito ancha, obviamente. Muy buena su pregunta, mi estimada Zunilda. Por cierto, la saludo desde Pereira, Colombia. ¿Cómo está? Gracias. Esto es un adaptador ergonómico, es una espuma. Y esto lo encuentran, lo pueden averiguar en las tiendas de hilos, estambres, ahí donde compramos los materiales. Ustedes dicen, ¿será por casualidad será que por casualidad ustedes venden, ustedes preguntan, ¿no? A su manera, venden los adaptadores ergonómicos para el crochet? Entonces le muestran que es una espumita, es un cilindro, se puede decir que es una forma de cilindro, entonces así lo averiguan. Listo, chicos. Seguimos entonces por acá. Miren, yo volteo nuevamente mi tejido. Tengo la cámara demasiado pegada, pero me encanta como estoy grabando hoy. Hice un cambio o una remodelación en mi habitación. No sé si lo noten. Entonces yo trato, exacto, miren, busco la médula. Miren, entonces aquí voy a hacer entonces el remate. ¿Sí ven? Vamos a hacer un remate, chicos, miren. Me confirman por favor si están viendo bien. ¿Qué es un remate? Bueno, yo doy una vuelta ahí. ¿Sí ven? Y ahora simplemente voy a esconder esa hebra dentro del tejido de la médula. No tiene complicación alguna esto. ¿Sí ven? Miren amigos, yo simplemente voy ocultando, miren que eso queda ahí. Y la cadeneta queda muy resistente, ustedes lo van a ver después. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Sigamos ocultando esto de manera ordenada, con paciencia, con calma. ¿Sí ven? Eso es todo lo que vamos a hacer. Miren, ya esto quedó bien aseguradito con el nudito que hicimos acá. Muy importante, hagan el nudo. Cuando ustedes oculten la hebra, hagan un nudito acá de seguridad para que ese hilo no se suelte. Cabe recalcar también que esta cadeneta la pueden hacer con hebras, con 4 hebras, ¿cierto? Yo la hice con 2, pero ustedes lo pueden hacer, o sea, para que quede aún más resistente, la cadenetica la pueden hacer de 4 hebras, ¿listo? ¿Sí ven? Le hago así porque realmente cuesta un poco, porque como queda tan apretado esto aquí. No necesito llevarlo todo, realmente. No necesito llevarlo todo. Vamos a cortar esa hebra. Si ustedes quieren la pueden seguir llevando, pero pues ya es suficiente, listo. Tenemos así entonces culminada la primera parte o la primera cadeneta. Miren, completica. ¿Cuál es la función? La función de esta cadeneta, les cuento, es el tema de que pase por ahí el cordón. Vamos a hacer entonces la siguiente parte de la cadeneta, la vamos a hacer en la base. Esto mismo lo vamos a repetir acá abajo, ¿cierto? La vamos a hacer acá. Esa cadeneta. Si ven que es un estilo diferente de cadeneta, miren la base cómo me quedó, el fondo, súper bien, súper plano.
Evelyn Skatburg, me gusta su apellido, me encanta. ¿Cómo está usted, Evelyn Skatburg? Bueno, entonces aquí, siguiente paso, amigos. Bueno, siguiente paso, vamos a, mire, yo abro la mochila. Obviamente lo voy a hacer, no lo puedo hacer ahí mismo porque tengo la cámara muy pegada. Miren, entonces vamos a dirigirnos precisamente al desnivel. Miren, vamos a realizar la cadeneta en la última vuelta de la base. Vamos a realizar la cadeneta en la última vuelta de la base. Bueno, recomendación. Para hacer la cadeneta en la base es un estilo diferente porque yo voy a hacer también, porque por ahí va a pasar el cordón de amarre. Me disculpan por la interrupción de fondo. La cadenetica, ¿qué función cumple? La misma con función que cumple esto acá arriba. Por ahí va a pasar el cordón, entonces el cordón también va a pasar por acá, de esta manera, de manera circular, obviamente con la forma del bolso. Vamos a hacer entonces un nudo corredizo. Vamos a realizar un nudo corredizo. Para los que no saben qué es un nudo corredizo, les explico, miren, es esto. La hebra que va al ovillo, encima de la hebra corta, miren, así. Me disculpan por las fachas de mis uñas, pero bueno, están limpias, ¿sí? Eso sí. Vamos a pasar entonces el crochet por el medio. Y traemos esa hebra. Listo, amigos. Traemos. Procuren que no quede tan ajustada el crochet. Ahora, siguiente paso. Nos vamos a ir al primer punto agarrándolo completo, miren. De esta manera. ¿Sí ven cómo estoy agarrando el punto? Espero se entienda. Esto me permite asegurar el tejido, miren, atravieso. Ok. Subo con 20 cadenas, empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Miren, amigos, esto queda resistente, esto no se va a soltar nunca, esto no va a pasar absolutamente nada, siempre y cuando hagan el nudo corredizo que les acabo de enseñar. Esta hebra después la vamos a ocultar delicadamente por esta parte del verde, miren, eso tampoco va a ser visible, no se preocupen. Ocho, 9, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas, perfecto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, a ver, perdón, 19 y 20, ¿cierto, amigos? Entonces, siguiente paso, me posiciono en el siguiente punto. No debe ser en el mismo espacio, sino que agarramos. Si ustedes tienen complicación, de pronto creen que van a pegar el tejido, mucho cuidado de ir a pegar las paredes. O sea, tienen que tener mucho cuidado de no agarrar otra hebra dentro. Entonces, pasamos. A ver, quiero que enfoque muy bien. Pasamos en el siguiente punto, introduzco. Creo que aquí me voy a ayudar así de esta manera. Voy a agarrar la aguja mejor así en este momento. No soy de agarrar mucho la aguja de esta forma, pero bueno, me ayuda, mire. Agarro el punto completo. Y vamos o podemos ir ocultando, miren, esa hebra. Ahí, miren, hacemos un punto bajo. Sí, espero se entienda perfectamente. Hacemos un punto bajo. Pasamos. Miren cómo queda. Entonces tenemos nuestra primer cadenetica, muy importante que se fijen en este detalle que estamos haciendo acá en este momento. Concéntrense en esto.
6 puntos entonces. Después de hacer el pegue, repito, hicimos una cadeneta de 20, pegamos aquí, agarrándolo de esta manera, miren. ¿Se podría hacer solamente la cadena de arriba? No, no porque realmente la función de este es asegurar todo el bolso. Ya después ustedes lo van a ver en detalle. ¿Por qué razón lo voy a hacer? Listo. Entonces posiciono acá, agarrando el punto, miren, como abrazando todo, ¿cierto? Como el alma, abrazando los hilos. Y ahora vamos simplemente a hacer un punto bajo. Si ustedes quieren pueden ir ocultando esto, pero yo prefiero dejarlo para irlo escondiendo en la parte del verde. Hacemos un punto bajo, miren. ¿Cierto? Miren cómo me va quedando. Obviamente uno lo va puliendo, lo va acomodando. Muy importante que realicen la cadeneta en la última vuelta de la base. ¿Cierto? Porque si ustedes lo hacen mucho antes, entonces les va a quedar mal. Muy importante que lo hagan en la última vuelta de la base, ¿cierto? Antes de subir. Te llevo 1, 2, porque el pegue cuenta como el primer punto. Introduzco el crochet de acá, salgo. ¿Sí ven? Miren que es muy fácil, agarrando el punto completo, todo eso completo y hacemos un punto bajo. Sí es un poquito más complejo debido a que no queda como tan suelto como ahí arriba, o sea que esto está muy apretado. Llevo 3 puntos, miren si se fijan, 1, 2, 3. Son 6 puntos de separación, igual como lo hicimos arriba. Agarro aquí, miren, introduzco el crochet aquí, salgo acá. Tengo que estar muy pendiente de que no esté agarrando de pronto algo que no deba agarrar por dentro, muy importante, por eso meto la mano. Y vamos a hacer nuestro punto bajo. ¿Por qué estoy agarrando la aguja de esta manera? Porque me da más movimiento. Pero ustedes saben que yo no agarro la aguja así. Yo agarro la aguja como si fuera un lápiz, de esta manera. Y hacemos nuestro punto bajo. Listo, chicos. Llevo 4, miren, 4 puntitos. Introduzco el crochet en el siguiente punto o espacio. Aquí. Salgo entonces por acá, miren. Manteniendo el orden de los puntos, miren. ¿Cierto? Entonces así vamos agarrando puntito por puntito. Y formamos nuestro quinto punto. Me queda todavía uno, ¿cierto? Estamos haciendo los túneles también acá, son muy importantes porque, bueno, nos permiten pasar el cordón. Más adelante van a ver el por qué lo estoy haciendo. Yo no lo estoy haciendo porque quiera hacerlo, o sea, porque sí, sino que siempre tiene una función. Lo que yo hago en los bolsos siempre tiene una función. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos al siguiente punto, chicos, miren. Introduzco, paso, entonces me posiciono, miren. Debo agarrar el punto completo, ¿sí ven? Esta hebra yo la tengo acá porque no quiero, la voy a ocultar en la parte del verde. Miren cómo estoy agarrando, miren. Y después agarramos el hilo, lo pasamos. Okay, hay que tener mucho cuidado porque están muy pegaditos los puntos 6. ¿Cierto? Ahí tengo mis 6. Nuevamente subo con 6 cadenitas, perdón, 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora paso al siguiente punto y dejo el punto bajo para pegar. Miren. ¿Sí ven? Vuelvo y repito, lo estoy explicando paso a paso. Ustedes saben cómo me gusta a mí explicarlo. Repetir hasta, si es necesario, hasta 100 veces. Cadeneta de 20 cadenitas. Me posiciono en el siguiente punto. Y ahí voy a pasar, introducir el crochet completamente de esta manera.
pero con mucho cuidado. Ok, porque aquí la voy a coger así. Vale, y hacemos el punto bajo. Eso es todo lo que vamos a repetir en esta vuelta de recorrido, porque después hay una vuelta de unión, que es unir túnel con túnel, como lo hicimos acá. Exactamente lo mismo, el mismo procedimiento. Entonces llevo un punto, paso al siguiente, 2, 2, 3. Ay, no me gusta agarrar la aguja así, pero bueno, es porque me toca realmente. 3, 4. ¿Sí ven? Porque es que a veces me toca dar un movimiento muy complejo. Entonces, esta hebra la ocultamos después. No se preocupen que esto no se va a notar porque esto va a quedar debajo. 2, 3, 4. ¿Sí ven? 5. Y me paso al siguiente punto y 6. ¿Cierto, amigos? Miren. 6 puntos de pegue o de ese... Ah, que aquí tengo 7, 3, 4, 5, 6. Ok, me pasé un punto. Me disculpo. Una vez que ustedes tengan los 6 puntos tejiditos, van a subir con 20 cadenas. Está más que claro que lo vamos a hacer igual. Entonces empiezo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Entonces aquí están los túneles por donde va a pasar el cordón o el asa de nuestro bolso de espalda. 20. Entonces me posiciono en el siguiente punto, mírenlo acá, lo estoy señalando, agarrándolo o abrazándolo completamente. ¿Sí ven? Y formamos nuestro punto bajo, miren. Muy importante que tampoco quede muy alargado el punto. Tratar de que quede bonito. Listo, amigos. Ok, aquí se me fue, no pasa nada, no se preocupen. No se les va a soltar el tejido completamente, siempre y cuando lo atrapen oportunamente. Pasamos, formamos nuestro, a ver, esto debe quedar derechito, 20 cadenitas, introduzco el crochet aquí, aquí, y formamos nuestro punto bajo, listo. Créanme que cuando ustedes hagan esta cadenetica les va a quedar súper resistente, y si lo hacen en 4 hebras, mucho más. Miren cómo van quedando los túneles, espero sea muy clara la explicación, entendible, y lo pongan en práctica, sobre todo, miren. Y así me va quedando por acá. Bueno, una vez que ustedes estén así, simplemente continúan, van abriendo y van dando rotación al tejido, muy importante, porque pues toca en cámara. Ahora nuevamente, llevo un punto que es el que cuenta. Voy revisando en la parte interna también, de vez en cuando, muy importante. Volteen su tejido y ábranlo. Abran y miren por dentro cómo está quedando el pegue. Ok, yo creo que bien, sí. Muy bien. No lo puedo mostrar mucho porque realmente estoy con la cámara supremamente pegada a mi cuerpo. Entonces, si hago un movimiento, corro el riesgo de que se me suelte el trabajo. Permítanme, yo ajusto un poquito acá. Ok, yo creo que así está bien. Mientras no lo mueva más, perfecto. Bien, amigos, miren, entonces aquí llevo un punto de pegue que cuenta como el primer punto de separación. Introduzco el crochet de acá,
en el puntito, introduzco el crochet en el siguiente punto o espacio y hacemos nuestro punto bajo, 2, paso al siguiente, 3. Esto sí va a ser más complicado por el tema de que los puntos están muy pegados, 4. A ver, aquí estoy agarrando donde no es. ¿Cierto, amigos? 4 puntitos. Miren qué fácil es, miren qué bonito. 4, 5. Este bolso terminado va a quedar sencillamente espectacular. Ustedes lo van a ver terminadito. Así pues no están viendo todavía el resultado, pero terminadito queda hermosísimo. 3, 4, 5 y 6. Después vamos a hacer, los voy preparando porque después viene el trenzado, que es como lo más complejo porque es un cordón más o menos de 6 metros, de 5 a 6 metros de largo ese cordón. Entonces después lo van a ver. 3, 6. Tengo mis 6 puntos de separación, recuerden, 6 puntos de separación, subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Los túneles por donde va a pasar el cordón de amarre. Entonces tengo 20. Me posiciono en el siguiente punto o espacio, mírenlo acá. Es muy fácil detectar los puntos porque, miren, es muy fácil realmente. ¿Por qué? Porque miren, acá hay un agujero, entonces eso me indica el punto donde debo introducir. Es que el crochet realmente es maravilloso, realmente tiene unas técnicas que uno ni se imagina que puede hacer con el crochet. Entonces, con una simple aguja como estas, para algunos es una simple aguja, pero miren todas las creaciones que podemos hacer, las maravillas que podemos hacer con nuestra aguja. Entonces, ahí ya llevo un punto. Me posiciono en el siguiente espacio, 2. Espero me estén apoyando, comparta, suscríbete a mi canal. Vamos a llegar a los 30.000 seguidores. Esa va a ser nuestra próxima meta. Luego a los 40.000 y así. Vamos a ir creciendo de manera orgánica en el canal. Llevo 3 puntos, miren. A ver, 1, 2 y 3. Llevo ya 4 túneles separados por 6 puntos, ¿cierto? Bueno, entonces seguimos. 3, 4. Porque ustedes dirán, pero ¿por qué no lo estoy haciendo con negro? Porque quiero, porque ya lo hice, ya lo empecé con en el verde en la parte superior. Entonces quiero hacerlo uniforme. O sea, yo no puedo hacer o no creo que se vea bien si yo hago, por ejemplo, un túnel con un color y el otro túnel con otro color, listo. No se preocupen que esto no se va a notar, esto después queda por la parte baja, ¿cierto? Pero lo importante, como les dije, siempre tomando la última vuelta de la base. No lo hagan en la primera vueltica de levantamiento, no se lo recomiendo, sino en la última base o en la última vuelta o en la parte más ancha de la base. Aquí llevo 4 puntos. 4 puntos, me paso al siguiente punto o espacio. Hago el quinto punto bajo, ¿cierto? Quinto punto bajo. Y hago el sexto punto bajo. Bueno, había harta gente aquí, no sé qué pasó, por qué se me fueron, que no les gustó. A ver, 3, 6 puntos. Y ahora subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? Me voy a ubicar entonces en la parte o en el siguiente punto. Mírenlo acá. Eso sí, agarrándolo bien. Miren, introduzco, salgo por arriba y formo mi punto bajo. ¿Cierto? Punto bajo. Listo. Hacemos entonces 6 puntos de separación. Llevo uno. Llevo 2 con este. Agarro la aguja de esta manera porque pues siento que es se me facilita mucho. 3, 4. A ver, 4. Pero no es que me guste agarrarla mucho, sino que esta vez sí se me facilita agarrar la aguja de esta manera. 4, miren. Son 6, recuerden. 4, me posiciono en el siguiente punto o espacio. 5. Vaya, qué batallando estoy con esto. 5 y 6, amigos. Miren qué bonito y qué fácil. ¿Sí? 6 puntos. Tengo mis 6 puntos, miren, agarrando. ¿Cómo queda por acá? No sé ustedes cómo lo ven, qué opinan. Bueno, dejen sus comentarios, participen en el chat del directo. Tengo mis 6 puntos de separación agarrando la cadena completa, esto, la parte del naranja completo. Ahora empieza a subir con 20 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo mis 20 cadenas, amigos, miren, mis 20 cadenas. Sí, es que la aguja, como les dije, bueno, la aguja no, el tejido como tal está apretadito, por eso se ve difícil, pero no es difícil. Miren, siempre y cuando, miren, ¿sí ven? Quiero que vean cómo estoy agarrando el punto, miren, como abrazando los hilos alma, abrazando todo el tejido. Ahora entonces voy a hacer un punto bajo ahí. Voy a hacer un punto bajo, permítanme por favor, yo me pongo. Bueno, ya. Quiero que me dejen sus comentarios, cómo lo ven, qué opinan ustedes de. Bueno, entonces seguimos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces agarramos solo una hebra. Recuerden que estoy trabajando con 2 del hilo crochet. ¿Cierto? Muy importante. Agarren las 2 hebritas. Ahí ya hice el punto bajo, miren. Entonces no se desesperen. Esto hay que hacerlo con mucha calma. Miren, ya hice el pegue. Obviamente los puntos me están quedando torcidos porque, bueno, me están quedando así. Pero no importa. Realmente ahí no importa que queden derechitos. De hecho, no luce tan mal. Recuerden que esta hebrita
La vamos a ir ocultando después. Ahí sí es donde les digo que el punto puede quedar cruzado porque no importa. Esta es la base de la cadeneta del bolso. Llevo uno, un punto. Llevo dos aquí con este, dos. ¿Sí ven? Dos, tres. Bueno chicos, les cuento que este bolso me lo estaban pidiendo mucho, el bolso espalda. Y ya que lo estoy haciendo, bueno, espero lo estén haciendo, les esté gustando por lo menos. 4, 5. Perdón, este es el cuarto. Yo de vez en cuando tengo que checar por dentro, revisar como dicen los mexicanos, por dentro. No los colombianos y no los mexicanos, ¿sí? Como dicen en México. 4. Tengo muchas amistades en México, por cierto. 4, 5. Miren, 3, 4, 5 y 6 puntos. Ok, tengo mis 6 puntos. Como pueden verlo en pantalla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que ustedes tengan los 6 puntos, nuevamente empiecen a subir con 20 cadenitas. Miren la base como me quedó de hermosa. Sencillamente hermosa, espectacular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas. Una vez que ustedes tengan las 20 cadenitas, recomendación, vayan abriendo el bolso y le van dando rotación para que sea más fácil a la hora de ir. Listo, para ir dándole forma a la... Ya tenemos los túneles, algunos, 6 túneles, pero recuerden que es alrededor. Todo se va a hacer así alrededor. Entonces me posiciono en el siguiente punto o espacio. No debe ser, recomendación, no debe ser en el mismo punto, sino al lado. Introducen. Agarran el punto bien, miren cómo lo estoy agarrando, como abrazando esa parte. Mucho cuidado que aquí ustedes saben que complica un poco. Un punto bajo. 2 puntos bajos. 3. 4. Amigos, no es que sea difícil, ¿sí? Simplemente que se nos complica un poco en el momento de estar formando los puntos porque están apretados, pero no es que sea difícil realmente, ¿sí? Miren, aquí llevo 4 puntos. Si se dan cuenta, llevo 4. 5. Y por supuesto, un sexto punto. Ahí están los 6 puntos que necesito de separación. Nuevamente subo con... ¿Cuántas cadenas? Bueno, vamos a subir ahora entonces con 20 cadenas, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenas. Listo. Son 20 cadenas siempre para los túneles.
Recuerden, estamos trabajando con hilo crochet, pero el macramé les sirve perfectamente. Pero tengan en cuenta que el macramé se trabaja en una sola hebra. Bueno, por favor, me dejan un me gusta. Háganme saber esos detalles que para ustedes son importantes, pero aprovechen que estamos en directo y me lo hacen saber, porque a veces me cuesta mucho contestar comentarios. A veces me ocupo demasiado. Ayer fue un día muy ocupado para mí. Entonces, aprovechen que estamos en directo. Espero les esté gustando muchísimo y por favor recomienden mi canal con conocidos, con personas que les guste el tejido, que descubran a Tejeguay con Andrés Rodas. Bueno, ahí vamos con las cadeneticas. Tengo 20. Me paro en el siguiente punto o espacio. No debe ser en el mismo agujero, no debe ser en el mismo espacio. Corridito, listo. Miren, introduzco completamente. Miren cómo introduzco el crochet. De esta manera, miren. Abrazando esto, abrazando el cordón y los hilos que están por dentro de alma. Y simplemente formamos el punto bajo. Traemos esa hebra. Aquí es donde complica un poco porque miren, volteamos y volvemos a formar. ¿Sí ven cómo queda el puntito? Miren, ya tenemos el primer punto de pegue. Miren que ahí se cruzó, pero no importa. Realmente ahí no me importa que quede cruzadito porque, bueno, queda así. El tema de los puntos son muy apretados. Entonces llevo uno, introduzco el crochet en el siguiente espacio. Ustedes me ayudan con compartir, me ayudan compartiendo, pegando la bolita por ahí de que hay un canal que se llama Tejeguay con Andrés Rodas. Y bueno, vamos a crecer orgánicamente, ¿sí? Que es lo que me interesa. 3, 4. Y obviamente que ustedes aprendan y apliquen estas técnicas que yo les estoy enseñando, que Andrés Rodas les está enseñando. 4. ¿Cierto? 4. Pasa al siguiente punto o espacio. 5. Y por supuesto 6 puntos. Ya tengo mis 6 puntos de separación. Repito el procedimiento de subir con 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 cadenitas. Listo, amigos. Procuren de que no se les vaya a torcer. No, miren, la cadenetica debe quedar derechita en lo posible. Me posiciono en el siguiente punto o espacio y miren cómo introducimos el crochet, ¿sí ven? Completamente, miren, hago el movimiento para que ustedes puedan ver cómo se introduce el crochet. Miren así. Y ahora sí formamos nuestro punto bajo. Ahí está nuestro punto bajo, el primero, por cierto, de los 6 que debo realizar. Introduzco, traigo y formo mi punto bajo. Hola, Deidame Fernández, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias, Deidame Fernández. Un saludito para usted desde Pereira, Colombia. Aquí introducimos, salimos acá, puede ser ahí, no veo problema. Bueno, ahí. Ahí. Sí, no pasa nada. 3, 4. Con tal de que agarren todo completico, eso es lo más importante, ¿cierto? Miren cómo deben agarrar completa la parte de la vuelta en naranja. 4.
porque eso le da resistencia al tejido. Cuatro. Pasa al siguiente punto, 5. Pasa al siguiente punto, 6. ¿Cierto? Seis puntos bajos, subo con 20 cadenitas. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voy a tener que silenciar un momento el micrófono. Bueno, chicos, aquí sigo, no me he ido, obviamente, aquí sigo, 20 cadenitas, entonces me paso al siguiente punto o espacio. Miren, aquí paso acá y formo mi punto bajo. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos bajos, ¿cierto, amigos? 6 puntos bajos. Ahí está. Una vez que ustedes tengan sus 6 puntos bajos, ¿cierto? Voy revisando. Recuerden que de vez en cuando deben también revisar su parte interna, que no estén pegando donde no deben estar pegando la cadenetica. Miren cómo me va quedando. Obviamente esta es la parte baja de nuestro bolso espalda. Por lo tanto, es muy importante fabricar también o realizar esta cadeneta, porque el túnel, el cordón va a pasar por arriba y tanto por abajo. Entonces va a ser un soporte. Muy importante que agarren todo completo, porque si lo hacen en una sola pestañita, corren el riesgo, por lo menos aquí lo expliqué, hice mucho énfasis en ese detalle, y es que debemos coger todo, de hecho, la vuelta anterior. ¿Listo? Para que quedara más resistente, para que quede más resistente. Una vez que ustedes tengan sus 6 puntos de separación, empiezan a subir con 20 cadenas, 2, 3, 4, para ir formando el túnel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntitos, ¿cierto? O 20 cadenitas. Nos posicionamos en el siguiente punto o espacio. De esta manera, miren, introduciendo el crochet así, así. No debe ser, no debe ser así, como caiga, no. No debe ser así, tampoco. Debe ser el punto completo, agarrando o abrazando. Miren, aquí y salgo por arriba, miren, así. ¿Sí ven? Es muy fácil, amigos, es muy fácil. Miren. Una vez que está el crochet ahí, envolvemos, miren, envolvemos y formamos nuestro punto bajo.
Aquí el punto se me escapó, lo siento. Y empezamos a hacer nuestros puntos bajos. Llevo 1. Este vendría siendo el segundo. 2. No sé si Lansdorp todavía siga por ahí. Un saludito para Skatburg, perdón. Skatburg. Lansdorp es otra chica que también me acompaña en el canal, pero esta vez es Skatburg. 2, 3, un saludito para ella. 3, 4, creo que no está. 4, 5, y 6 puntos bajos, amigos. Miren qué fácil es, agarrando todo completo. Gracias, Evelyn Skatburg. Estaba hablando de usted precisamente. Que un saludito para usted, Skatburg. Entonces tengo los 6 puntos, 1, 2, 3. Hago mucho énfasis en Facebook. Ayúdenme por favor compartiendo en Facebook este enlace a este directo y a todos los que he hecho en el canal. Lansdorp es otra, miren, ¿sí ven? ¿Cómo está Elizabeth Lansdorp? Bienvenida, Skatburg y Lansdorp. Qué raros esos apellidos, extranjeras parece. Bueno, yo sé que Skatburg sí es extranjera, pero no sé si Lansdorp también sea extranjera. Un saludito para ambas, gracias por acompañarme. Qué curiosidad o qué casualidad que las dos estén ahí en el directo, muchas gracias. Aquí, por el apoyo, chicas, gracias. 4, 6, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente que una vez que ustedes tengan los 6 puntos de separación tejidos, subimos con 20 cadenitas, repito, 2, 3, 4, subimos con 20 cadenitas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Creo que ella me dijo de dónde era, pero bueno, no presté atención. Lansdorp. Elizabeth Lansdorp. Ah, desde Bogotá, no es extranjera, perdón, Lansdorp. Bueno, Elisa, como les decía entonces, por aquí alguien también dejó un saludito para esa persona, no puedo ser. Aquí tengo mis 20 cadenas, o eso creo. 20, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces vamos a seguir con nuestra explicación. Yamile Ibarra, ¿cómo está? Un saludito para usted, Yamil. Bienvenida, muchas gracias, Yamile Ibarra. Pegamos, recuerden, la cadenita. La pegamos en el siguiente punto o espacio. De esta manera, miren. Y formamos nuestro punto bajo. Entonces llevo 1, llevo 2. Soy nieta de mi abuelo que es alemán. Ok, Lansdorf. Gracias por acompañarme, Lansdorf. Un saludito también para Skatburg. Me encantan esos apellidos. Uf, qué niñas para tener esos apellidos tan hermosos. Skatburg y Lansdorf. Me gusta. Bueno, aunque mi apellido también es bonito y raro. Me gusta, pero es más criollito, más bien. El Rodas es más criollito. No es como el de ellas, que es como así internacional, ¿no? 4, 5. Sí, muy bonitos los apellidos de ellas, me encantan. Lansdorf y Skatburg. Yo 4, 5 y 6. No sé si lo pronuncié bien. Creo que no lo pronuncié bien, pero bueno, es como lo leo yo ahí. De pronto debe tener otro acento, otro movimiento de boca así exagerado, como es el idioma extranjero, el inglés, por ejemplo, que hay que exagerar el movimiento de la boca para pronunciarlo.
o el alemán, no sé. 3, 6. Miren, 6 puntos de separación. Subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, amigas y amigos. Me posiciono en el siguiente punto o espacio. ¿Sí ven? Ahí donde estoy tocando. Hola, Saray García Rengifo, muy buenos días para usted, ¿cómo está? Un saludito para su mamá también, para la señora de Rengifo. Ah, García, perdón. A veces la veo por ahí como en los directos que hago en Facebook y bueno, la saludo. Me le manda saludos a su mamá, Saray. Gracias por el apoyo, chicas. Aquí llevo uno, llevo dos con este. Llevo 3 con este, amigas. 3. Como les dije, la parte de abajo no, pues no pasa nada si de pronto se ve un poquito el punto así. Creo que realmente luce bonito. Creo que luce bonito. No sé ustedes qué opinen. Igual así va a quedar. Listo, el bolso. Colgado ustedes lo van a ver mejor. Los estoy haciendo, bueno, yo creo que ahorita sí lo voy a hacer temprano. Evelyn Scatburg. Ay, no, yo estoy enamorada de esos apellidos de estas chicas. Me gustan. 3. 3, 4. Me gusta. De hecho, si ellas abren sus páginas con esos nombres, la van a romper, la van a sacar del estadio, porque van a ser diferenciadas, ¿cierto? Porque no mucha gente se llama de esa manera. Por ejemplo, Evelyn Scatburg, por ejemplo, Evelyn Scatburg o Elizabeth Lansdorf, por ejemplo. Suena como nombre de boutique, a nombre de tienda, de almacén e incluso una marca. Ya lo veo así como triunfando. 4, 5. Si veo yo triunfando mi nombre, Andrés Rodas, que es un apellido más criollito, ya no me quiero imaginar el de ellas. Evelyn Scatburg. Permítanme, yo veo una cosa, un momento, cuando yo hago esto. Ok. De hecho, esos punticos, no sé ustedes qué opinan, pero le da un efecto de, no sé. Bueno, yo lo voy a dejar así, amigas. Realmente lo voy a dejar así. No lo veo tan mal después de todo. Por eso abrí para ver cómo, quería saber cómo quedaba al momento de irlo terminando, ¿cierto? O recomendación, hagan la cadenetica con el mismo color, con el naranja, para que pues no les pase esto, por ejemplo, pero igual a mí no me moleste. No sé ustedes qué opinen. O suelto, pero es que ahí llevo mucho avanzado, ¿cierto? O lo hago con fucsia o con naranja. Sí, chicas, definitivamente lo voy a hacer así. Lo siento, pero creo que a lo mejor pueda soltar. Y lo hago con naranja para que se disimule más esto. Porque es que miren, aquí me quedó este, me quedó este, me quedó al comienzo. Bueno, yo lo voy a soltar mejor y lo voy a hacer con naranja. Listo. Bueno, ya ustedes dirán, ay niño, ¿qué has hecho? Bueno, a mí me gustan las cosas bien hechas, me gustan las cosas bien hechas. Si no, no hago nada. ¿De acuerdo? Miren qué fácil es soltar. Voy a traerme entonces el hilo naranja mejor para disimularlo. Listo. O sea, que me quede el mismo tono como lo hice yo acá. Miren, por ejemplo, aquí yo lo hice con verde porque la vuelta había terminado con verde. Pero aquí como terminé con naranja la base, la última vuelta fue hecha en naranja.
Evelyn Scatburg y Elizabeth Lansdorf. Bueno, me enamoré de esos apellidos. Ok, aquí. Vamos a sacar el naranja de mi... Ay, 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 chicas. ¿Dónde tengo mi hilo? Ay, ay, hombre. ¿Dónde está Evelyn Scatburg? Y Elizabeth Lansdorf. Miren, aquí saqué mi hilo naranja precisamente porque mejor lo prefiero hacer así. Yo sí me tomo el tiempo. A mí me gustan que las cosas queden bien. Por ejemplo, cuando estoy trabajando el bolso, me encanta que quede bien. No quiero que haya de pronto complicación. Entonces ya saben, primer paso, abran su bolso, la base sobre todo, y se posicionan en la parte del desnivel. Miren, justo aquí. Aquí es donde vamos a empezar. Y recuerden, les recuerdo para los que se acaban de conectar, que siempre yo hago esto, miren, hago un, ¿cómo se dice? Un nudo corredizo, de esta manera. Tengo estas uñas un poquito descuidaditas, pero miren que están largas. Me gusta dejármelas así porque tampoco tan largas, pero miren que las tengo. Me toca hacerme una limpieza, bueno, después lo haré con tiempo. Ahora hacemos, miren, un nudo corredizo muy importante. Les estoy recordando, de hecho, este recorderis les va a servir mucho porque pueden visualizar mejor, ¿cierto? Entonces hacen un nudo, pero recuerden que esto, o sea, que esto quede apretadito acá, pero más no quede apretado en el crochet, miren, entonces debe quedar así. Introducimos el crochet en el espacio, miren aquí, y salimos acá. ¿Sí ven? De esta manera van a introducir ustedes el crochet para empezar. Me aseguro que no esté agarrando otra pestaña que no es otro, la parte de la pared, no la, o sea, que no agarre esto, sino solamente lo que estoy, lo necesario esto. Pasamos el nudito. Miren chicas, Scatburg y Lansdorf y a todas las que estén ahí en el directo y a todos. Pasamos este hilo por acá. Miren. Ay, chicas, ¿qué pasó? Mis hermosas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Debe ser por el nudito, sí, evidentemente es el nudo que se queda atracado en alguna parte, miren. Entonces, muy importante, miren, el nudo debe quedar por dentro, chicas, miren. ¿Cierto? Entonces subo con 20 cadenas. 1, esta cuenta como la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, quiero hacerme otras cositas, 9, otros 9, 10, unos monederos, no sé, otros proyectos que tengo muy presentes en el canal, pendientes, porque quiero enseñar muchas cosas. Tengo un proyecto que ustedes se van a morir de infarto, pero no lo puedo mostrar por ahora porque no quiero que cierta personita por ahí empiece a decir que es que le estamos copiando las ideas. No, no, no. A mí no me gusta copiarle las ideas y tampoco me estoy colgando de nadie para triunfar realmente. Como yo brillo con luz propia, obviamente no necesito de eso, no necesito de colgarme de nadie. 10 cadenitas, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Ahora entonces lo mismo que hicimos ahora con el verde, mire, pasamos en el siguiente punto o espacio y salimos arriba, pero recuerden que me toca agarrar la aguja de esta manera. No es mi forma de agarrarlo, pero en ciertas ocasiones sí debo hacerlo porque se me facilita más el trabajo. Miren, pasamos, hacemos un punto bajo aquí. Listo, chicas, miren, ahí está. 1,
2, Lansdorf, Skatburg, 2, 3. Creo que Lansdorf se fue. Pero bueno, un saludito para Skatburg. María de Jesús Aguayo, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. 3. Gracias por apoyarme. Si ven que es mejor con el mismo color porque se disimula más. 3. 3 puntos de pegue. 4 puntos de pegue. Me encanta porque ya le estoy tomando el tiro a esto. Creo que lo hago más rapidito. No es mucha la diferencia, pero bueno, se hace más rapidito porque, como les dije, al comienzo dificulta porque el punto está muy apretado, muy pegado. 4, 5, miren que es muy fácil. 5. Con tal de que ustedes se aseguren de que están agarrando completico, miren, yo meto mi mano y sí, lo estoy agarrando completo. Ya saben que esto lo ocultamos después, esta hebrita, esto no va a quedar ahí, por supuesto que no. No va a quedar ahí. Claro que no. 5. Un sexto punto que me quedaría faltando. Sexto punto. Y después vamos a subir con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Uf, mucho mejor, me encantó. Mejor así con este color, se disimula más, ¿cierto? Ay, ya olvidé las cadenitas. ¿Alguien lo recuerda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. ¿Cuántos puntos llevo? Gracias, María Hurtado. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Se le quiere mucho, María Hurtado. ¿Cómo está? Hace días no nos veíamos por acá, ¿cierto? ¿Qué opina usted? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Una vez que tengan las 20 cadenitas, miren cómo hacen. Introducen el crochet en el siguiente punto o espacio. Aquí es donde debo cambiar la posición de mi mano porque tengo que rotar. Prácticamente que 180 grados tengo que rotar yo mi mano para el movimiento, ¿sí ven? Ahí es. Entonces llevo un punto de pegue. Quiero decir un punto de separación, miren, un punto, de pronto no se ve mucho porque como estoy usando un color contrastante, ¿cómo están viendo la calidad de la imagen? Quiero saberlo, si se está entendiendo lo que estoy haciendo o no se está entendiendo. Llevo 1 de pegue, 2 de pegue, 3, 4, 5 y 6 puntitos. Entonces, claro, queda mucho mejor, evidentemente. Uf, la diferencia es impresionante. Me gustó más con el mismo color. Yo ya había hecho muchos bolsos de esto, pero nunca había tenido la oportunidad, digámoslo así, de mostrarlo en mi canal. Entonces, este es el primer bolso espalda. Se van a venir muchos más bolsos espalda para el canal también, porque quiero seguir mostrando otras técnicas que he aprendido, ¿cierto? A lo largo de los 4 añitos que llevo tejiendo mochilas. 3, 6. Subimos entonces con 20 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto, amigos? Me posiciono en el siguiente punto o espacio. Paso, paso.
y formamos nuestro punto bajo. Listo, entonces este vendría siendo el primero. Una mochila, una tula, un morral, pues a eso me refiero con bolso de espalda. Es un bolso para cargar hacia la espalda. No es una mochila tradicional, sino un bolso. A esto le dicen capaterra, le dicen tula. 2. Tiene muchos nombres realmente. 3, 4. Bueno, esa es la idea, que se entienda por lo menos lo que estoy haciendo, porque creo que aquí sí el tema con los colores no me están ayudando mucho, porque estoy haciendo naranja sobre naranja. Y el naranja en cámara como que no se nota muy bien, pero trato de hacer lo posible para que se entienda. Listo, llevo 4 puntos de separación, evidentemente, 1, 2, 3, 4. Paso al siguiente, 5. Bueno, hola mi niño, Hola mi niño hermoso, ¿cómo estás? Te mando un abracito de oso, entré para dejar mi dedito, voy de compra. Bueno, Dios te bendiga, cómprame algo, hágame el favor y me compra unos hilos, me compra una aguja, no sé por qué este me está quedando tan pequeñito, bueno, igual desde 20 cadenas. Son de 20 cadenas el túnel, ¿cierto? Los túneles. Bueno, el túnel en sí esto. Esto es un túnel, miren, por donde va a pasar el cordón, el asa, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? 6 puntitos, perfecto. Ahora subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Pero no vayan a dejar una hebra por fuera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 puntos. 17, 18, 19, 20. Listo, amigas. 20. Me posiciono en el siguiente punto o espacio. ¿Sí ven? De esta manera completito. Y formo mi primer punto. ¿Cómo se dice? Mi primer punto de pegue y primer punto de separación. Entonces llevo 1, me paro en el siguiente punto o espacio, agarro completo. 2, 3, miren 3, qué fácil. 4, 4, 5. Y 6 puntos de separación, amigas y amigos. Listo. Déjenme por favor un like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Gracias, mi estimada Juanita Cuevas. Bonita ella como siempre. Ya llevábamos muchos días sin vernos, o bueno, sin estar conectados por acá. 6. Subo con 20 cadenas. Es la misma repetición una y otra vez. Se hace lo mismo en todo alrededor de la vuelta naranja. Listo, que es la última vuelta de la base. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas, amigas. 20 cadenas. Me paso al siguiente punto o espacio. Bueno, yo creo que esta foto merece una postal. Este video merece una postal. Voy a tomar una fotografía.
La cámara no me está favoreciendo mucho, está muy... ¿Cómo se dice? ¿Por qué está tirando la puerta así? Como una loca. Bueno, 20 cadenas, me posiciono en el siguiente punto o espacio. Y vamos a formar nuestro punto bajo para pegarlo, miren. Y este cuenta como el primer punto de pegue. Entonces seguimos, o de separación más bien, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6 puntos de pegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo con 20 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? Pego en el siguiente punto o espacio y salimos acá, miren. Y vamos formando nuestros puntos. Llevo 1, 6 puntos bajos, 1, envolviendo la parte naranja, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Y se disimula muy bien la parte, miren. Realmente queda mejor así. 3, 4, 5, 5, 5, 5 y 6. Listo, vamos a subir entonces con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? Una vez que ustedes tengan las 20 cadenitas, miren, se posicionan en el siguiente punto o espacio, introducen el crochet, recuerden que es envolviendo la parte de naranja, así miren, y vamos a hacer el primer punto bajo ahí, listo, 1,
2, 3. Y ya saben que cierta cantidad de, o bueno, cada cierto tramo, ustedes van a verificar la parte. Miren cómo va quedando, ya me va quedando así. Lo que no sé es por qué me están quedando tan pequeñitos. O sea, si son de 20 cadenas, pero bueno, ahí vamos. Después hago la unión de túnel y túnel. Eso es lo que yo quiero que vean. Miren, ustedes meten la mano, que no se les vaya a estar pegando. Miren, no debe estar pegando otra cosa más que la parte naranja. Perdón. ¿Sí ven? No más. Entonces abren, ustedes van a abrir y van a ir dando rotación a su trabajo. Miren. Ok. Entonces llevo uno, dos puntos de pegue o de separación, 3. Ya lo otro es más fácil, la vuelta de unión, porque simplemente con 8 cadenitas vamos a ir pegando túnel con túnel. Como lo hicimos en la parte superior, lo vamos a hacer exactamente igual acá. Llevamos 3, 4 puntos. 5 y 6 puntitos. ¿Cierto? Miren. Vamos a subir entonces con 20 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? 20, pegamos en el siguiente punto o espacio. En el siguiente punto o espacio vamos a pegar, miren. Uno, 2. Recuerden que son 6 veces. 2, 3, 4, que es una separación que he dejado, pero cabe aclarar que ustedes la pueden hacer de 10 puntos, de 11, pero yo la estoy haciendo menos separado entre túnel y túnel. Pero ustedes pueden hacer 10 puntos, túnel, 10 puntos, túnel, 10 puntos, túnel. 4, 5 y 6. Subo con 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19 y 20, ¿cierto, amigos? Buenos días. ¡Qué juicio! Así me gusta, así me gusta. Yo también estoy juicioso. Bueno, chicos, entonces llevo 20 cadenitas y vamos a pegarlo. A ver, lo voy a volver a hacer porque creo que olvidé la cuenta. Sí, son 20 cadenas, no pueden ser más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? 20 cadenitas. Bueno, amigos, entonces tengo las 20 cadenitas, ahí me disculpan por el ruido de fondo, pero bueno, 20 cadenitas. Nos posicionamos en el siguiente punto o espacio, en la cadenita, en el punto completo, miren, introducimos, formamos nuestro punto bajo, 1, 2, son 6, 2, 3, 3, 4, 5 y me falta uno, ¿cierto? 5 y 6. Ahí tengo los 6 puntos. Subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 cadenitas, ¿sí ven? 20 cadenas, nos posicionamos en el siguiente punto o espacio, agarrando el punto completo, miren, así. 1, 2, son 6. Pero recuerden que pueden ser 10, 8, 3, 4, 4, 3, 4, 5 y 6. Ahí están. Agarrando las 2 hebras, muy importante, no dejen una por fuera, porque estamos trabajando con hilo doble, miren. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Me voy al siguiente punto o espacio. Agarro el punto completo y voy a hacer el punto bajo. Creo que era más evidente cuando lo hacía con verde, pero bueno, ustedes saben que me estoy adaptando al nuevo color para disimularlo con este que tengo aquí, para que no se me vean esos espacios. Por eso cambié, porque se acuerdan que lo estaba haciendo con verde, pero después tuve que cambiar porque la base o el color debe ser naranja, miren.
No debe quedar verde, sino naranja. Entonces, por esa razón, decidí hacerlo con este. Entonces, llevo un punto de pegue. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos, ¿cierto, amigos? 6. Subo con 20 cadenas. Aquí necesito cosita con hojita, con esa boquita, con eso trompito. ¿Cómo? Concéntrate en tu transmisión. Bueno, entonces me llamas ahora. Te llamo ahora entonces. ¿Sí? ¿Sabes lo que estoy haciendo? Mira. Se transmite. Bueno, dale. No, pues ya lo dije. Ya lo estoy diciendo. No importa. Hay 11 personas. Aún así, respeta que tus estudiantes estén. No, ellos me quieren así, ellos me quieren, ellos saben cómo soy yo soy así. ¿Cierto, Mirella? O si no, dígamelo ahí. Bueno, entonces yo sigo. Bueno, amor, ahorita te llamo, chao. Amor, dime pues, ¿te llamo ahora? Sí. Bueno, dale, chao, chao. Bueno, entonces yo sigo acá, me disculpo con ustedes, pero me entró una llamada muy importante. 3, 6, subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Una vez que ustedes tengan las 20 cadenas, cabe aclarar que ustedes los túneles los pueden hacer más pequeñitos o incluso mucho más grandes, dependiendo del cordón que ustedes vayan a trenzar. Listo. Mi cordón va a ser siempre grandecito, más o menos de este grosor, me atrevo a decir que unos 11 milímetros de grosor, más o menos aproximadamente va a quedar el cordón. Entonces va a quedar siempre grandecito. Listo. Entonces aquí tengo mis 20 cadenas. Una vez que ustedes tengan las 20 cadenas, se vienen a la parte, miren aquí, agarran, meten el crochet y salen arribita, ¿sí ven? Miren cómo debe quedar el crochet. Van a formar el punto bajo. Llevamos entonces el primer punto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, sí. Y por supuesto una más para completar 6 puntos bajos. Todo el bolso se está tejiendo con punto bajo y cadenitas. Listo. En la parte de los túneles. O del túnel más bien. Entonces, una vez que tenga mis 20 cadenitas, perdón, mis 20 puntos de separación, recuerden que es lo mismo. Subir con 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 9. Se me escapó este punto, esta cadenita. 9, 10, 11. A ver. Tener que volverlo a hacer porque... Bueno, porque sí debe quedar bien. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenas. Una vez que ustedes tengan las 20 cadenas, me posiciono en el siguiente punto o espacio, aquí abajo en la base, e introduzco el crochet de esta manera, miren. Lo pongo en varios ángulos para que ustedes puedan observar cómo es el procedimiento de introducir el crochet. Listo, miren, así. Listo, amigos, volteo nuevamente y ahí vamos a formar nuestro primer punto bajo. Ahí lo tengo. 1, 2, amigos. 3, 4. ¿Cómo lo están viendo, amigas, amigos? ¿Cómo lo ven? Fácil, sencillo, bonito, feo. Bueno, dejen sus comentarios, es lo importante. Opinen, por favor. Ahí está. ¿Cómo me va quedando? María de Jesús Aguayo. Ah, sí, ella es muy querida. Me cae súper bien María de Jesús Aguayo. Ella es mexicana. Y bueno, es muy querida para que ahí se le agradece por la compañía. María de Jesús Aguayo y Juanita Cuevas que están ahí. 4, 5. Gracias, Saray. Muchísimas gracias por el apoyo. 3, 4, 5. Y 6 puntitos. Con que sepan tejer cadenita y hacer punto bajo es más que suficiente. No necesitan tener mucha habilidad para esto. Es muy sencillo. Como pueden ver, evidentemente es muy fácil. 6 puntos de separación tejidos, miren. Vuelvo y subo con 20 cadenas. Yo creo que sí, está muy hermoso, dice Deidame, Evelyn Scadburg, también estarás tejiendo el cordón. Pero lo que pasa es que el cordón es muy largo, entonces no creo que pueda hacerlo en directo. Me tocaría hacer una pequeña muestra, enseñarles a hacer la pequeña muestra y ya el cordón pues simplemente ustedes lo van a hacer con las medidas e indicaciones que yo les voy a decir, pero en directo me queda complicado porque es un manejo de hebras bastante. El cordón debe quedar de este grosor. Se podrán imaginar el mundo de hebras que voy a estar manejando. Entonces por eso no lo hago en directo porque las hebras son demasiado largas y se me pueden enredar. Entonces yo lo voy a hacer, pero les voy a hacer la muestra pequeña, una pequeña muestra porque basándose de ustedes en esa pequeña muestra, ustedes lo van a hacer mucho más largo y eso es todo. Entonces sigo entonces con 3, 6, subo con 20 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias María de Jesús Aguayo por el apoyo y por favor déjame un like, comparte este directo con más personas. Llevo 6 cadenitas de subida, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Cierto amigos? 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntitos. Una vez que ustedes tengan sus puntos, pegan aquí al ladito, no en el mismo espacio, no les recomiendo que lo hagan ahí, sino que tienen que visualizar dónde están posicionados y según donde ustedes estén posicionados, al ladito, a la izquierda, derecha e izquierda, a la izquierda, van a poner el crochet así y salen arriba, recuerden, y forman su punto bajo, amigos. Pero recuerden que hay que agarrar la cadena en las dos hebras. Así, miren. ¿Sí ven? Primer punto bajo. Creo que con punto deslizado también se puede hacer, pero queda más resistente con punto bajo. ¿Listo? Le da más resistencia a la unión y no se va a reventar.
Entonces eso es lo que más que todo me preocupa, que no se me vaya a reventar. Por lo tanto, yo lo hago así para tener más seguridad de que esto va a quedar resistente. Y esto es lo que va a aguantar todo el peso, la cadenita superior y la cadeneta inferior o el túnel inferior. Listo, miren, lo estoy haciendo justamente en todo el bordecito, en la línea naranja, para que lo tengan en cuenta. Es decir, en la última vuelta de la base. Si ustedes están manejando otros diseños, ya saben que lo van a hacer en la última vuelta de la base. Van a pegar la cadeneta en la última vuelta de la base. Muy importante. Bueno, gracias por esos. Está perfecta la ubicación, está muy centrada y se visualiza bien. Eso es lo que yo quería que me informara. Porque a veces bajo mucho la mano, por ejemplo, hago esto, y entonces no tiene sentido yo hacerlo, ¿cierto? Realmente, chicas, no tiene sentido yo bajar mucho la mano y que ustedes no puedan ver. Bueno, aquí llevo un punto de pegue, recuerden. 1, 2. Miren que estoy. Pero es que si lo centro, me toca moverme, sin embargo, me toca moverme. Porque miren, ¿sí ven? 2. Bueno, Evelyn Skadburg. Me encanta su apellido, niña. Skadburg Evelyn. Aquí pasamos por acá. No sé si está Lansdorf todavía por ahí. Creo que se fue. Bueno, un saludito para ella también si de pronto está por ahí. Elizabeth Lansdorf. Ya. Oye, aquí me está costando un poco. Ok, ahí ya. 2, 3. Esta cadenetica me va a quedar súper porque no se me va a soltar el tejido. Miren que lo estoy haciendo al borde. Y esto va a quedar bonito. Vamos a hacer el túnel más arriba. O sea, cuando ya de esta vuelta vamos a repetir este mismo túnel, pero lo estoy haciendo en el color correspondiente para que no se me noten esos hilos. De pronto, por ejemplo, miren que no se nota cuando lo hago con el notar. Creo que el internet se me cayó. Estamos de nuevo en el live, en el directo. Entonces aquí llevo 3 puntos de separación. Bueno, no llevo mucho. Ahorita le pregunté y no contestó, entonces asumí que ya se había retirado. Muchas gracias por el apoyo, Lansdorf. Aquí llevamos el cuarto punto, quinto punto. Y me quedaría faltando todavía uno más para completar 6, porque son 6 puntos de separación. Listo, 5 y 6. Una vez que tenga los 6 puntitos, vamos a subir con 20 cadenitas. Gracias por los me gusta. Me pueden dejar más me gusta. Bienvenidas a las personas que están en el direct, que se acaban de unir, a las que están ya en el directo. Bueno, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gracias, Miriam Garzón, por estar aquí. Bienvenida. ¿Cómo está? 16, 17, 18, 19 y 20. Bienvenida, Miriam Garzón. Muchísimas gracias por el apoyo. Tengo los 20 cadenitas. Recuerda que usted está en la base, Miriam Garzón. Usted es una de las que está aquí, porque aquí está mi mamá, usted, está Luz Mari Cardona, está Edelmira y está Reme Áviles. Ahí están todos. Ay, no, perdón. Sí, ahí está. Entonces ahí me disculpo, creo que sí la mencioné. Hacemos el punto de pegue, mírenlo acá. Estoy haciendo que casi maromas porque estoy volteando la mano mucho. Amigos, me disculpo, pero es que tengo algo en la garganta, no sé qué es. Es como una picazón, una picazón algo. Bueno, aquí estamos.
2, 3, 3, 4. Sí, me va a tocar tomar agüita porque aquí tengo el vaso con agua. Ok, ya. Entonces tengo mis 4 puntos de cadena de pegue. 4, 5. Es que quiero terminar esto porque quiero empezar a hacer la unión y terminar ya por completo el bolso. Listo, me quedaría faltando el cordón, que como les dije va a quedar bastante amplio o ancho. 6, miren, 3, 4, 5, 6. Empieza a subir con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas. Nos posicionamos en el siguiente punto o espacio, ¿cierto? Siguiente punto o espacio, no lo olviden, aquí. Pasamos, pasamos. Llevo un punto, llevo 2 puntos. 3, 4, 5 y 6 puntitos, amigos, 6. Una vez que ustedes tengan los 6 puntos, van a subir, recuerden, como siempre lo hemos venido haciendo desde el comienzo, con 20 cadenitas. Ay, Dios mío, la garganta sí me está. 3, 4, que no vaya a ser que me vaya a dar gripa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto, amigos? 20 cadenitas. Me pongo en el siguiente punto, me paro aquí y empiezo a hacer perdón, esto quedó muy alargado, no debe quedar tan alargado, obviamente. Esto no debe quedar muy alargado porque no es estético realmente. A la vista no es estético esos puntos cuando quedan tan alargados. Bueno, aquí llevo uno, el punto de pegue 1. Paso al siguiente punto o espacio 2. 3. 2, 3. 4. 5. Y por supuesto, me queda faltando un punto para completar los 6. 5 y 6. Se dan cuenta que esto es bastante demoradito. Hacer esta cadeneta va en la base. Subo con 20 cadenas.
2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas, ¿cierto, amigas? Una vez que tengan ustedes sus 20 cadenas, se van a venir entonces para el siguiente punto. O sea, se ponen ahí, se paran ahí, introducen, pasan, sacan el hilo y forman el punto bajo. Que hay que tener mucho cuidado porque estamos manejando 2 hebras, recuerden, 2 hebras de crochet. Entonces, tanto una como la otra deben trabajar de igual manera. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto, pues obviamente no se debe hacer. Por ejemplo, yo tejer con una hebra y dejar la otra por fuera, no. Tienen que ser las 2 hebritas que voy manejando. Llevo aquí una puntada, esta vendría siendo la segunda, de 6, 2, 3. Liana Ocampo Pérez, ¿cómo está? Muchísimas gracias por estar acá. Saluditos para usted, Reina, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por asistir al directo y espero estén aprendiendo. 3. O les sirva mucho. Pueden repetir este directo una y otra vez en la pestaña de en vivo de mi canal. Ahí encuentran todos los directos que he realizado en este tiempo, en todos estos meses. Miren aquí como aquí se me metió por donde no era, listo. 4. Recuerden, introducen, sacan arriba. 5. Y un punto más, 6. Tengo mis 6 puntos bajos, ¿cierto? Mis 6 puntos bajos, entonces ahora subo con cadenitas, 20 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿cierto? 20, me posiciono acá en el siguiente punto o espacio y hago mi punto bajo ahí, ¿cierto? Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces subo con 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, amigos, nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Evidentemente hay alguien por ahí gritando, no me va a dejar continuar porque están por ahí discutiendo con los vecinos, una gente por ahí. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por el apoyo. Si Dios quiere, nos estaremos viendo hoy o mañana, no sé, voy mirando a ver. Para continuar, lo voy a dejar así.
Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Espero les haya servido esta primera explicación y después nos vemos para continuar. Listo. Gracias. Bendiciones para todos. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Cuídense mucho. Gracias.